Bueno, como venía explicando en el video anterior, el paso número 5 es hallar la columna promedio que se realiza por medio de eh, los tres tratamientos de las tres réplicas de cada tratamiento. Luego se obtiene entonces columna N, promedio menos promedio total elevado a la 2 promedio de las tres réplicas y el valor del promedio y el valor promedio total de la jerarquía. Seguidamente, entonces, tenemos la suma total del promedio de la columna n por promedio menos promedio total elevado a la 2. Luego tenemos una suma de lo que sería la columna resta y entonces sería cuando vendríamos a hallar ya la diferencia significativa de GP. Entonces para GP tenemos un resultado de 0,44. Bueno, este resultado lo obtuvimos por medio de el número total de tratamiento de réplicas. Tenemos este valor que ya lo vimos anteriormente. Tenemos la suma resta que la tenemos en este caso acá. Y a partir de estos tres valores, entonces surge el resultado H. Luego tenemos que los grados de libertad son 7 y de esta manera, a partir de estos valores, entonces tenemos este resultado, lo que estaría siendo que el 0,44 es mayor a 0,05, entonces es mayor, por lo cual no habría una diferencia significativa. Tenemos la próxima columna para revisar, que viene siendo los datos de RAD. Tenemos el mismo procedimiento, tenemos entonces tenemos un promedio total, perdón, tenemos un promedio total de 6,93, tenemos la resta, tenemos la suma de la columna resta, que sería 702,15, el promedio total de las jerarquías, que viene siendo este mismo. Tenemos igualmente, se saca el promedio a partir de las tres réplicas de cada tratamiento. Y la suma total de estos promedios vendría siendo 456,16. Tenemos entonces la suma de la columna resta y llegamos a lo que nos interesa, que vendría siendo las diferencias significativas. Como ya dijimos, este total se saca de estos valores y tenemos un resultado de 0,03, que es un valor mínimo, es menor que 0,05, lo que quiere decir que sí existe una diferencia significativa entre los tratamientos. Luego tenemos entonces la columna a evaluar, es la número de hojas. Tenemos el mismo procedimiento, el promedio de la jerarquía sería de 8,35. Tenemos la resta, el promedio total de la jerarquía sería 8,35, que es el mismo de acá, la suma de la columna de restas, que viene siendo 1056,74. Tenemos el promedio, tenemos la columna promedio, número por promedio. Tenemos que la suma de esta columna es 720,24, perdón, y la suma de la resta sería 1056,7. Tenemos que el resultado es 0,02, lo que quiere decir que sí existe una diferencia significativa entre los tratamientos. Y por último, entonces, realizamos el test de Tukey, que este test de Tukey nos permite saber en sí cuáles son esas diferencias significativas. Para la columna o para los datos LA, ya tenemos aquí los datos del análisis de varianza de ANOVA.
Y contamos con que organizamos nuestros datos con su promedio y luego tenemos que obtener la diferencia, la columna de diferencia absoluta de, como podemos observar, donde estamos comparando el grupo AC1 con el grupo A, que son pues, los diferentes tratamientos. La columna de diferencia, principalmente, ya que esto lo viene siendo paso número 7, entonces, es construir las columnas con el número de grupo, como sabemos, pues juntas sería el valor de número 3, y a partir de esto, entonces, obtenemos el error estándar. Tenemos nuestro error estándar ya aquí, que sabemos que parte también, pues, del número de grupo 2 y el valor que tenemos acá. Para todos viene siendo el mismo resultado porque como ya sabemos aquí pues todos los números son iguales, 3, acá igual y abajo pues el número es por el mismo. Una vez hecho eso, entonces pues sacamos la columna X con la columna diferencia absoluta y el error estándar, entonces nos dará el resultado de X y este 16 son los grados de libertad. Para el paso número 10, entonces ya venimos tenemos que saber si existen estas o no, esta diferencia significativa entre los tratamientos. Entonces, a partir de esta distribución, de esta función, pues la cual escribo la distribución t-student de 2 colas, se obtiene a partir de la columna X y la columna de grados de libertad. Para el paso número 11, reunimos los datos únicamente necesarios y obtenemos que los que son significativos, tenemos aquí el de 0,002, 0,01 y 0,04 que pertenecen pues a estos grupos. Una vez esto, entonces procedemos a hacer